Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Gracias por toda tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que nos das el día de hoy, Señor, porque nos tienes resguardados en tu hogar, porque nos diste un día largo en el que pudimos trabajar, Señor, porque nos das fuerzas diariamente para seguir adelante, porque confiamos en ti plenamente y dependemos de ti. Te agradecemos también por todas las personas que están acompañándonos a la lectura del día de hoy y te pedimos, Señor, que hoy nos enseñes aún más de todo lo que nos has estado enseñando. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bueno, ni- le- les quiero ofrecer una disculpa, pero no tengo ni cara para ponerles una disculpa porque estoy atrasado 2 días. Puse como pretexto que el domingo me tocó estar en lo de las votaciones del Estado de México. Estuve ahí bastante tarde y pues bueno, llegamos y ya no leí. Y ayer también tenía mucho trabajo, gracias a Dios, tenía mucho trabajo y por eso también no leí. Así que hoy nos vamos a evitar hacer comentarios porque está un poco extenso. Hoy nos tenemos que poner al día. Vamos a leer el libro primero de Crónicas desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. También, obviamente, no les puse láminas, son muchísimas. Las voy a leer directamente de la palabra de Dios, de la Biblia Reina Valera 1960. Ya la tengo aquí lista, espero que no se me caiga nada. Luego se me cae todo. También me falló la instalación eléctrica, no quería cargar la computadora. Bueno, un sinfín de cosas, pero nada nos va a detener para seguir con la lectura. Vamos a comenzar con el libro primero de Crónicas, capítulo 12, y escrito está. Estos son los que vinieron a David en Ciclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cus, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ayeser, después Joás, hijos de Semasa Gabaita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jeasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerunón, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azrael, Joeser y Jasoebam, coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas. ¡Wow! No me acuerdo de esto. Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas, perdón. Eser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanaí el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y salió a ellos y les habló diciendo, si han venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con ustedes, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos porque los jefes de los filisteos, ávido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Ciclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Jehiel, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse de un gran ejército como ejército de Dios. ¡Wow! Lo siguieron muchos. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor,
De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. ¡Wow! Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones ilustros en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudos y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite y bueyes y oveja en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13, libro segundo de Crónicas, escrito está. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se haga así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Silor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en casa de Judá, para pasar de ahí el arca del Señor Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticas, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, un Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque el Señor había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó de casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hiram envía embajadores a David. Capítulo 14, escrito está. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Y entendió David que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David.
Y cuando David lo oyó, saltó contra ellos y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y de ahí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Persarim. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemaran. Y volviéndose los filisteos a extenderse por el valle, volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de los balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotó al ejército de los filisteos, desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y el Señor puso el temor de David sobre todas las naciones. Capítulo 15, escrito está, David trae el arca a Jerusalén. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor, para que lleven el arca del Señor y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasaran el arca del Señor a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Asuías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asirias, Joel, Semaías, Elefiel y Aminadab, y les dijo, ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberle hecho así, nosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las, en las qué, perdón, no lo entendí, en las bestias, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaron de sus hermanas, a cantores con instrumentos de música, a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos que resonaran y alzaran su voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel. Déjenme nada más buscarlo. Aquí está. Permítanme un momento, ahorita seguimos. 15. Ok, ahora sí, perdonen ustedes, ahora sí, continuamos con la lectura. Nada más déjenme pasarlo para acá esto. Ahora sí. Aquí está. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, que resonaran y alzaran la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasías, Matatías, Elifelú, Mignías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etam, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaya, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir,
y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía, Eliezer, sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arco, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Capítulo 16, escrito está. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordaran y confesaran y loaran al Señor Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaya y Hazael sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias de David. Entonces en aquel día David comenzó a clamar al Señor por mano de Asaf y de sus hermanos. Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer en los pueblos sus obras, canten a Él, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, glóriense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su poder, busquen su rostro continuamente, hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh ustedes, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número y pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro, no permitió que nadie los oprimiera, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo, a mis ungidos, no hagan mal a mis profetas, canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día su salvación, canten entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributen al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor la honra debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de él, póstrense delante del Señor en la hermosura de su santidad, teman en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Dios reina. Resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Aclamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y digan, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea el Señor Dios de Israel de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó el Señor. Los levitas encargados del arca. Y dejó ahí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus hermanos para que ministraran de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo del Señor, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificaran continuamente a mañana y a tarde holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que él prescribió a Israel.
y con ellos a Emán y Jedutún, y los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar al Señor, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David volvió para bendecir su casa. Capítulo 17 del libro primero de Crónicas escrito está. Pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto del Señor debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo, así ha dicho el Señor, tú no me edificarás casa en que habite, porque no ha habido en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad consumirán más como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que el Señor te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante del Señor y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Señor Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Señor, por amor de tu siervo y según tu corazón. Has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Señor, no hay semejante a ti ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuera y se redimiera un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Te has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Señor, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, la has bendecido y será bendita para siempre. Capítulo 18 del libro de Crónicas, escrito está. David extiende sus dominios. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y a los moabitas. Fueron siervos de David trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad ese rey de Soba en Amat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates, y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad ese rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David trayéndole presentes, porque el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadadezer,
Tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado contra Hadad-Ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-Ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque el Señor daba el triunfo a David donde quiera que iba. Oficiales de David. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo, y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Sadoc de Aitob y Abimelech eran hijos de Abiatar, eran sacerdotes, y Sabsa, secretario, y Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los principales, los príncipes cerca del rey. Capítulo 19 del libro primero de Crónicas, escrito está: derrota de amonitas y sirios. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: esténse en Jericó hasta que les crezca la barba, y entonces volverán. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Capítulo 20 del libro primero de Crónicas, escrito está: David captura a Rabá. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá, mas David estaba en Jerusalén. Y Joab batió a Rabá y la destruyó, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y le halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Ya me acordé de esto. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín.
Sacó también al pueblo que estaba con ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales huyeron por manos de David y sus siervos. Capítulo 21 del libro primero de Crónicas. Escrito está: David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Vayan, hagan censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada el Señor a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló el Señor a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho el Señor, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada del Señor, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así el Señor envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres, y envió el Señor el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho este mal para estas ovejas. ¿Qué han hecho? Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y construyera un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre del Señor, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, viró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán: Por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. ¡Wow! Y edificó ahí David un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Señor habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Un lugar para el templo. Viendo David que el Señor le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón,
pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel del Señor. Capítulo 22 del libro primero de Crónicas, escrito está: y dijo David: aquí estará la casa del Señor Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Preparativos para el templo. Después mandó David que se reunieran los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labraran piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificara casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí palabra del Señor diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón. Por cierto, Salomón significa pacífico, nada más así. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor esté contigo, y seas prosperado, y edifiques la casa al Señor tu Dios, como él ha dicho de ti, y el Señor te dé entendimiento y prudencia, para cuando gobiernes a Israel guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidaras de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Así mismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y el Señor esté contigo. Asimismo el Señor mandó a David a todos los principales de Israel que ayudaran a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con ustedes el Señor nuestro Dios, el cual les ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y en la tierra que ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Pongan pues ahora sus corazones y sus ánimos en buscar al Señor nuestro Dios, y levántense y edifiquen el santuario del Señor, Dios, para traer el arca del pacto del Señor, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre del Señor. Wow, con esto terminamos la lectura solo del libro de Crónicas, lo que estábamos atrasados. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Lucas. En esta ocasión nos toca leer completamente el el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Y pues comenzamos para no estar ya perdiendo. Vamos a comenzar. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Este ya está cortito. Bueno, escrito está: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Perdón? Perdón. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Ya vieron qué da? Una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién lo echan. Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Permítanme un momento. Perdón. Continuamos. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, el que no es contra mí es. Perdón, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La lámpara del puerco, del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús acusa a los fariseos y a intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro, pero dan limosna de lo que tienen y entonces todo les será limpio. Mas ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero
ustedes ni aun con un dedo las tocan. Ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron sus padres, de modo que son testigos y consentidores de los hechos de sus padres. Porque a la verdad ellos los mataron y ustedes edificaron sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les digo que será demandada de esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron, y a los que entraban se lo impidieron. Diciéndole él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablara de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ay, con esto terminamos la lectura desde el día domingo hasta el día de hoy. Gracias a Dios nos pusimos a cuentas. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario. Señor, muchas gracias, gracias por la fuerza que nos diste el día de hoy para continuar conociéndote por medio de la lectura, por medio de tu palabra escrita que nos has dejado para que podamos seguirte adorándote, alabarte y sobre todo conocerte, Señor, un poco más con nuestro finito conocimiento que podamos comprenderte, para que cuando lleguemos a ti, Señor, sepamos que estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por todo el trabajo con el que nos has llenado el día de hoy, Señor, por toda la fuerza que nos das, por todo el alimento que nos has prodigado y sobre todo por cuidarnos y bendecirlo. Te pedimos asimismo, Señor, que el día de mañana sea con tu presencia la que salgamos a realizar nuestras labores, Señor, y sea tu Espíritu Santo el que guarde y proteja nuestros hogares. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.